Hola, un saludo para todas las personas que están viendo este video. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Soy Lady Vanessa Díaz y Jonaison Donoso Cruz. En el día de hoy vamos a socializarles dos videos. Lógica proposicional, árboles, látices y grafos. Muchísimas gracias. Objetivos a desarrollar: socializar la temática, realizar un ejercicio práctico implementando técnicas educativas en las que desarrollemos la capacidad de hablar ante un auditorio, cumplir con la actividad planteada por el docente llenando las expectativas establecidas. Bueno, vamos a iniciar con conceptos básicos. ¿Qué es lógica? Se dice que la lógica estudia el razonamiento humano y que trata el estudio de los métodos y de los principios que utilizamos para distinguir lo que es el razonamiento correcto, aparte del incorrecto, en sistemas formales, y lo usamos para describir la realidad o el entorno. La lógica examina la validez de los argumentos en términos de su estructura lógica, independientemente del contenido específico del discurso y de la lengua utilizada en su expresión, además de los estados reales a los que dicho contenido se puede referir. En conclusión, todo argumento tiene validez, siempre y cuando esté regido bajo una estructura lógica. Hablemos ahora de la historia. La palabra lógica ha ido cambiando de sentido. Comenzó siendo una modelización de los razonamientos propuestos por algunos filósofos griegos y posteriormente ha ido evolucionando hacia diferentes sistemas formales. En un principio, la lógica no tuvo el sentido de estructura formal estricta. A continuación, hablemos de algunos personajes claves en la historia de la lógica. Encontramos a Aristóteles entre los años 384 y 332, quien fue la persona que realizó el primer intento serio de fundación de la lógica como ciencia. Encontramos a Platón entre el año 427 y 347. Euclides, quien fue matemático, entre el año 300. Encontramos también a René Descartes entre 1596 y 1650. ¿Qué es lógica proposicional? Es un sistema formal diseñado para analizar ciertos tipos de argumentos, oraciones que estas se dividen en dos. Tenemos argumentos simples, que son aquellos que no llevan conectores, y los compuestos que llevan conectores lógicos. En la lógica proposicional, las conectivas lógicas son tratadas como funciones de verdad, es decir, como funciones que toman conjuntos de valores de verdad y devuelven valores de verdad. Conectores lógicos: tenemos la disyunción, que significa o, y pues como pueden observar al lado izquierdo tenemos el símbolo de cada uno de los conectores lógicos. Tenemos la conjunción, que es representado por el y, la implicación, que es el entonces, el sí y el solo sí, que es la equivalencia, y el no, que es una negación. En las siguientes tablas observamos la manera en la que actúa cada conector lógico. Podemos observar el ejemplo de la disyunción. Cuando dos proposiciones son falsas, el resultado va a ser falso. Si tenemos, por el contrario, al menos una de las proposiciones verdadera y una falsa, el resultado será verdadero. Y para terminar, cuando las dos proposiciones son verdaderas, la proposición final o el resultado nos dará verdadero. Tenemos la conjunción. El conector funciona que si tenemos dos preposiciones falsas, el resultado final va a ser falso. Si tenemos una proposición falsa y una verdadera, el resultado pues va a ser falso, y pues solo va a dar verdadera cuando las dos preposiciones sean verdaderas. La implicación, el resultado de si tenemos dos preposiciones falsas, la predicción final va a ser verdadera. Si tenemos una falsa y una verdadera, la final va a ser verdadera, y si tenemos una opción verdadera y una falsa, la predicción final va a ser falsa. Si tenemos dos predicciones verdaderas, el resultado final va a ser verdadera. Tenemos la equivalencia, que las predicciones finales siempre van a ser verdaderas siempre y cuando hayan dos predicciones falsas o dos predicciones verdaderas. Si hay una verdadera y una falsa, la predicción final va a ser falsa. La negación: si la predicción es verdadera, la predicción final va a ser falsa. Si la predicción es falsa, la predicción final va a ser verdadera. Tengamos presente el siguiente ejemplo. Hoy es jueves
hay clase de matemáticas. Tenemos estas dos proposiciones, ambas son simples y con estas se pueden construir proposiciones compuestas tales como hoy es jueves y hay clase de matemáticas, hoy es jueves o hay clase de matemáticas. Si hoy es jueves, entonces hay clase de matemáticas, hoy no es jueves. Miremoslo de esta manera, hoy es jueves y hay clase, estamos demostrando de que hay un conector y lo más probable es que esta premisa sea verdadera, ya que los dos valores deben ser verdaderos para que sea verdadera. Hoy es jueves y no hay clase de matemáticas, ahí tenemos el conector y estamos negando la segunda parte. Tenemos a continuación otro ejemplo, se nos presenta el siguiente enunciado, tú estás equivocado o es falsa la noticia que has leído. Tenemos dos preposiciones. Tú estás equivocado, que sería P, es falsa la noticia que has leído, que sería Q. Entonces, como apreciamos abajo, nos quedaría P o Q, que quiere decir que o es la primera o es la segunda. Entonces, tú estás equivocado o es falsa la noticia que has leído. Tenemos a continuación otro ejemplo. Tenemos dos preposiciones igual que en el anterior. Vi la película, aunque no leí la novela. Separamos las dos preposiciones. P sería vi la película y Q sería leí la novela. A continuación nos aparece abajo P y Q relacionada con dos conectores lógicos. Entonces tenemos A y que lo que haría sería relacionar las dos y tenemos a no en la negación, el que tiene el objetivo de negar la segunda preposición que nos dice que no leí la novela, que hice lo primero aunque no leí la novela, es decir, él o ella vio la película y aunque no leyó la novela. Tenemos otro ejemplo. Roberto hará el doctorado cuando y solamente cuando obtenga la licenciatura. Debemos mirar cuáles son las preposiciones que conforman esa anterior frase. Está P, que sería Roberto hará el doctorado, y Q, cuando obtenga la licenciatura. Debemos mirar entre los conectores lógicos cuál nos relaciona directamente estas dos preposiciones. Nos dirigimos a la tabla que vimos anteriormente y seleccionamos sí y solo sí, que es la equivalencia. ¿Por qué? Porque el argumento de la frase como tal nos dice que solamente cuando obtenga la licenciatura, es decir, antes no. Entonces, P, sí y solo sí Q. Roberto hará el doctorado cuando y solamente cuando obtenga la licenciatura. Apreciamos el siguiente ejercicio. El enunciado es el siguiente. Prefiero ir de vacaciones o estar sin hacer nada si tengo tiempo para ello y no tengo que ir a trabajar. Las preposiciones que podemos identificar son las siguientes. Tenemos a P, que sería ir de vacaciones, Q, no hacer nada, R, tener tiempo, y S, que sería ir a trabajar. Estas las identificamos a partir del texto o del enunciado que se nos presentó. En esta tabla podemos identificar P, que recordemos que es ir de vacaciones, Q, no hacer nada, R, tener tiempo, y S, ir a trabajar. Tenemos los diferentes valores de verdad y remontemos nuestra mirada hacia la negación de S, que es la más fácil de las que aparecen aquí en el ejemplo. Miremos a S, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y así sucesivamente. Y en la negación de S lo que hacemos es negar todos los valores que corresponden a S. Es decir, como podemos ver, B en la otra columna aparece como F, lo negamos. F, y miremos la otra columna, aparece como B. Así sucesivamente hasta completar el cuadro. Dentro de este cuadro tenemos otro siguiente ejemplo. Tenemos a P o Q. P, recordemos que es ir de vacaciones, y Q, no hacer nada. Entonces, como podemos apreciar, es opcional. Con una de las dos que sea verdadera, la respuesta es verdadera. Pero ya si nos aparecen las dos preposiciones falsas, entonces el resultado sería falso. Por eso es o disyunción. Una de las dos que sea verdadera o ambas que sea verdadera nos darán un resultado verdadero.
Conclusiones. La forma de las proposiciones compuestas depende del término del enlace utilizado y no del contenido de la proposición o proposiciones simples. Es decir, si en una proposición compuesta se sustituyen las proposiciones simples por otras proposiciones simples cualquiera, la forma de la proposición compuesta se conserva.